empieza a meter motores. Ya, listo. Entonces, Adán y Eva no se preocupaban por la escasez, ¿sí? Todas las gallinas, todos los huevos, toda la carne, en fin, todo el agua eran para ellos dos. Ellos estaban en una absoluta abundancia de recursos naturales. Pero a medida que comenzó a aumentar el tamaño poblacional, los recursos comenzaban a ser relativamente abundantes y a enfrentarse a la escasez. ¿Ya? Otro que me está pidiendo pistas. Yo no sé, tiene que haber alguna manera que yo que pueda entrar directamente, no sé cómo. Bueno, ahorita busco en un tutorial. Entonces, bueno, la humanidad comenzó a enfrentarse a la escasez, principalmente por el tamaño poblacional. A medida que va aumentando la población en una mayor proporción que la disponibilidad de recursos, la humanidad se va enfrentando a la escasez. Y si a eso le añadimos que nuestros deseos son infinitos, lo que implica que nuestras necesidades son infinitas, es decir, nunca estamos conformes, pues también eso es un granito de arena para la escasez. Por eso es que para poder entender la razón de ser de la economía se vincula con el problema de la escasez. Entonces cada vez los recursos comienzan a ser más escasos y ahí está el origen de la economía. Es decir, la economía debe encargarse, como ciencia social, de resolver los problemas de la escasez. Entonces, ¿cómo logramos satisfacer todas esas necesidades con recursos escasos? Es algo bien complejo, ¿no? Y cada vez, si le estamos añadiendo un nuevo habitante a la Tierra, pues le estamos añadiendo un problema más a la escasez, ¿ya? Por lo tanto, el fin último de la economía es producir bienestar social. Es decir, que todos podamos lograr unas condiciones mínimas de bienestar para poder satisfacer todas nuestras necesidades y tener obviamente unas condiciones de bienestar mínimas, como la salud, vivienda, alimentación, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, de manera muy resumida, muchachos, pues les estoy aquí explicando pues el origen de esta ciencia social, economía, ¿ya? ¿Y qué estudia la economía? Pues ahí estoy formulando esa pregunta. Para ir desarrollando entonces la respuesta a esta pregunta, entonces, básicamente lo que estudia la economía es cómo los agentes económicos toman decisiones en el mercado. ¿Ya? Por ejemplo, las personas generalmente toman decisiones continuamente en el mercado. ¿Toman decisiones las personas en su diario vivir? Sí, claro. Sí. Esas decisiones implican que uno de los supuestos de la economía es que somos agentes económicos racionales. Es decir, que tenemos la capacidad de evaluar el costo-beneficio de la toma de decisiones. Y cuando yo tomo una decisión, es evaluar una decisión por otra o una acción por otra, lo cual implica que yo tengo que asumir un costo de oportunidad. Es decir, que debo renunciar a muchas cosas para obtener un mayor beneficio. ¿Ya? Es como cuando la persona está soltera y tomó la decisión de tener pareja. ¿Sí? ¿A qué se renuncia? A muchas cosas para tener pareja. Porque se supone que bajo su racionalidad económica, la pareja le va a generar un bienestar. Ok. Como por ejemplo, ¿qué carrera estudiaré? ¿Tomo Uber o tomo taxi? ¿Hago la tarea o la copio de un amigo? ¿Compro los tenis deportivos o compro un celular nuevo? ¿Hacer cuarentenas por comunas o en toda la ciudad? ¿O importo los insumos de producción o los compro localmente? Entonces miren que ahí tengo que tomar una decisión.
Y si somos agentes económicos racionales, como lo plantea la teoría económica, pues eso implica que yo tome la mejor decisión, ¿ya? Lo cual me permite evaluar el costo-beneficio de mi toma de decisiones. En ese orden de ideas, muchachos, por eso es que se le considera agentes económicos a las familias, a los individuos, porque somos consumidores de bienes y servicios para poder satisfacer necesidades y con ello poder tener una mejor condición de bienestar. Las empresas también obviamente son agentes económicos racionales porque constantemente buscan obtener mayores ganancias, es decir, aumentar su nivel de bienestar de igual manera como el gobierno. El gobierno toma decisiones en el mercado con el fin de lograr que toda la sociedad tenga una mejor función de bienestar. ¿Ya? Entendiendo que estos son los tres principales agentes económicos, por lo tanto, muchachos, pues agentes económicos puede ser un grupo, como una familia, un partido político, un equipo de fútbol, de deportivo o una empresa. O agentes económicos puede ser un individuo como un consumidor, su jefe, un delincuente es un agente económico, una madre de familia es un agente económico y ustedes que son estudiantes son agentes económicos. ¿Por qué? Porque como agentes económicos toman decisiones en el mercado. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario, algún aporte? Profe, disculpe, consumidor, productor y qué? Gobierno. Gracias. Ok. ¿Pero alguna pregunta, algún comentario? No sé. ¿Todo No, bien? señor. Está bien. Ok. En ese orden de ideas, por lo tanto, entonces, bueno, por eso es que, bueno, el problema de la escasez. ¿Por qué? ¿Por qué los recursos son escasos? Porque las personas desean bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Las personas no pueden obtener todo lo que desean. Nuestras necesidades superan la cantidad de bienes y servicios que pueden ser producidos en un momento dado por el sistema económico usando todos los recursos disponibles. Por lo cual, la escasez existe porque la gente quiere sin límite en un mundo de recursos limitados. Entonces, miren la gran complejidad. La escasez existe porque la gente quiere sin límite, no tenemos límites en un mundo de recursos que es limitados. Entonces, miren la gran complejidad de la situación. ¿Ok? ¿Cómo logramos satisfacer todas esas necesidades que necesitamos satisfacer para tener una mejor función de bienestar con recursos escasos? ¿Ok? Ejemplos de recursos escasos, pues muchachos, pues el gel antibacterial, ¿sí? Ya es considerado un recurso escaso y ya hace parte de la canasta familiar. El tiempo es un recurso escaso. Igualmente, en situaciones como, por ejemplo, un partido de fútbol Colombia-Brasil, donde la boletería es limitada y por lo tanto es un recurso escaso. En ese orden de ideas, por lo tanto, esta situación nos deriva a comprender lo que plantea la teoría económica sobre el concepto de la racionalidad económica. Somos agentes económicos racionales. Todos nacemos con un nivel de racionalidad natural. Desde el vientre, o sea, desde que usted nace, su primer segundo es mami, mami, teta, teta, ¿cierto? Nadie me toca la teta, es mía, egoísmo, ¿sí? Todos nacemos con ese nivel de racionalidad. Cada vez, obviamente, que vamos evolucionando en esta vida, vamos adquiriendo más nivel de racionalidad. Y si tienen ese nivel de formación económica, su nivel de racionalidad aumenta de manera exponencial, ¿ya? El agente, perdón, económico se enfrenta a un problema.
¿Cómo usar de la mejor manera posible un recurso que es escaso? Las decisiones que se toman en el sistema económico son el resultado de una conducta racional. ¿Ya? Pues si todos fuéramos como economistas, imagine, pienso yo, ¿no? Bajo un supuesto. Si todos fuéramos economistas, imagínense que de alguna manera, con ese grado de racionalidad para tomar decisiones, pues de alguna manera lograríamos una buena condición de bienestar. Las mamás. ¿Perdón? Las mamás, profe. Sí, la mamá es un economista muy implícito. Sí. ¿Ya? Las mamás no son economistas y racionalizan todo. Sí, sean un economista implícito, pero nunca han leído un libro de economía, ¿no? Pero lo tienen. Y nunca han Profe, pasado por un, ya hoy, y nunca han pasado por un curso de microeconomía, pero lo tienen. Es así, es algo natural. ¿Sí, compañero? que si todos fuéramos economistas no existirían problemas de demografía. Puede ser también, ¿cierto? Porque de alguna manera, problemas de demografía, me expresaste, ¿cierto? Sí, señor, exacto, sí. Claro, efectivamente, porque es que siempre digo, ¿no? O sea, la decisión de tener un hijo es una decisión económica y tiene que ser una decisión racional. Siempre he pensado eso, tiene que ser una decisión totalmente racional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque traes un nuevo habitante a la Tierra. Ese nuevo habitante va a demandar bienes y servicios. Cada vez que crece, demanda más bienes y servicios y tú tienes que garantizarle la satisfacción de las necesidades a ese nuevo habitante. ¿Sí? Por eso la decisión de tomar un hijo, de tener un hijo, tiene que ser una decisión totalmente racional. Ahí les dejo de reflexión, ¿no? Pero bueno, en ese orden de ideas, pues uno dice, bueno, la racionalidad económica es importante, pero a veces, por ejemplo, como ustedes ya saben, la economía es una ciencia social que generalmente, o no, siempre, es la única ciencia social que tiene premio Nobel de Economía. Cada año le otorgan un premio Nobel de Economía. Y a medida que se amplían las fronteras del conocimiento, han logrado establecer que este supuesto de la racionalidad económica no es totalmente cierto. O sea, no todas las decisiones que tomamos en el mercado están basadas bajo un contexto de racionalidad económica. No. Hay momentos que las decisiones que tomamos en el mercado es con base en con aspectos emocionales que racionales. ¿Sí me hago entender, compañero? Compañeros, Señor. ¿ya? Sí, señor. Los últimos premios Nobel, los últimos dos premios Nobel de Economía han sido psicólogos, porque han logrado deslimitar, se me enredó la lengua, los James. Bueno, han logrado sobrepasar. por así decirlo, de que este supuesto no es totalmente cierto. Hay muchas veces que la toma de decisiones es basada en contextos emocionales. ¿Cómo, compañero? Desligarlo. Desligarlo. Ajá. Entonces, bueno. Pero bueno, de alguna manera la racionalidad juega un papel importante para tomar decisiones. Viviana, cuéntame. Viviana alzó la mano, cuéntame. Carlos, profe. O no sé, alguien alzó la mano. ¿Quién alzó la mano? Carlos Correa. Carlos, háblame, cuéntame. Sí, profe, pues el marketing está más que todo enfocado en eso, en la psicología y en las emociones. Ajá. Ya lo que vemos en la publicidad, todo encaminado a las emociones que usted dice, más que la razón. Efectivamente, juegan con la parte psicológica, ya con el fin de inducir al consumo de bienes y servicios. Es por eso se ha, digamos, de los últimos 10, 15 o 20 años, el marketing, el mercadeo ha jugado como un papel determinante para el consumidor, ¿no? Gracias por el aporte, compañero. ¿Alguien más? Ok.
En ese orden de ideas, pues uno muchas veces se preguntaba, bueno, ¿será que totalmente somos racionales? Eso es un ideal, ¿no? ¿Ya? No todas las decisiones pueden ser basadas en contexto emocional, en un contexto racional, ¿no? También no hay que evadir ese o no los descubrimientos que de alguna manera las decisiones también están en un contexto de emocionalidad, ¿ya? Pero a veces dicen, ¿no? Que es que ay, fue la emoción del momento. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, dice, ok, una definición más completa de economía. Pues la economía es el estudio de la manera en que los agentes deciden gastar o asignar mejor recursos limitados y cómo estas decisiones afectan a la sociedad. Vuelvo y repito, la economía es el estudio de la manera en que los agentes deciden asignar recursos limitados y cómo estas decisiones afectan a la sociedad. Por eso es que nos enfrentamos a los recursos escasos y cómo asignar esos recursos escasos de manera eficientemente. Entendiendo esta definición muy breve de economía, por lo tanto, existen dos aspectos que se derivan del análisis económico. Uno es la economía positiva y el otro es la economía normativa. La economía positiva describe lo que las personas hacen en realidad. Por ejemplo, la gente gasta todo su ingreso de diciembre en ropa y regalos. Los laboratorios farmacéuticos producen gel antibacterial. Los jóvenes gastan la mayor parte de su tiempo en redes sociales. Y la economía normativa recomienda lo que las personas deberían hacer. La gente debería ahorrar una parte de su ingreso de diciembre para sus gastos de enero. Los laboratorios farmacéuticos deberían producir más gel antibacterial. Los jóvenes deberían disminuir el tiempo que gastan en redes sociales. ¿Ya? Entonces miren que hay dos aspectos que se derivan del análisis económico para poder comprender las decisiones humanas. Que uno es la economía positiva y el otro es la economía normativa. Una describe lo que las personas hacen en realidad y la otra recomienda lo que las personas deberían de hacer. En ese orden, dime. Pero en este caso, por ejemplo, la economía normativa, donde dice que los laboratorios farmacéuticos deberían producir más gel antibacterial, podría decirse que entre más produzca va a ser el menor costo y entre menos producciones mayor demanda, por lo tanto mayor costo. Veamos, espérate un momento que le estando aquí pasa una compañera. Que si los laboratorios deberían producir más gel antibacterial, ¿qué compañero? Perdón, de nuevo. Si los laboratorios farmacéuticos producen más gel antibacterial, eso va a cumplir con la demanda y los costos serían equitativos para todos, ¿verdad? Pero en lo normativo producen menos para elevar costos. ¿Es lo que usted nos da a entender en esto? Lo que deberían de hacer en una situación y el gel antibacterial siendo ya un recurso indispensable para poder tener, ¿cómo es que se le dice? Aseo, algo así como es. Bueno, no sé. Asepsia. ¿Perdón? Asepsia. No sé, algo así. Pues lo ideal es que ellos deberían producir más gel antibacterial. Lo que pasa es como son agentes económicos racionales, no van a querer producir más gel, sino menos gel para elevar el precio. Porque, ¿sí? Profe, Bien. qué pena intervengo ahí. Eso sucede lo mismo que ha sucedido en varios puntos o varios aspectos económicos últimamente. Como se vio cuando antes de pandemia, lo del cartel de papel higiénico que acaparan para subir los precios del papel higiénico. Cuando el arroz sucedió lo mismo, con la carne sucedió lo mismo.
cerraban los puntos de producción para poder subir los precios y de esa forma pues tener mayor, ¿cómo se dice? Mayores, Sí, mayores dividendos. Sí. Ese tipo de medidas que ellos realizan, que son los famosos carteles, cuando las estructuras de mercado son oligopólicas, no son legales, ¿no? Todo es un comportamiento ilegal. Ya, ellos saben, detectan muy bien en qué momento hay que formar carteles. Ya, esos carteles duran un determinado tiempo con el fin de reducir la producción para elevar el precio. El problema de ellos es que obviamente existen instituciones que constantemente están controlándolos, vigilándolos para que no realicen esas políticas o esas medidas o esas estrategias con el fin de ellos mejorar sus utilidades, pero obviamente situaciones indeseables para el consumidor, ¿no? Porque el consumidor de alguna manera obviamente se ha afectado. Por eso existen las instituciones como la superintendencia que constantemente lo está vigilando. Y ellos al incurrir a ese tipo de medidas, pues tienen que asumir el castigo, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que más le duele qué es lo que más nos duele a todos? El bolsillo, profe. Obviamente, siempre. Yo creo que usted es más tolerable a una infidelidad que a que le toquen el bolsillo. ¿Me hago entender, compañeros? Sí, señor. Usted es más tolerable o infiel, pero vale que le toquen el bolsillo a cada uno de nosotros o a las empresas. Vaya a ver, que no, ahí sí, a todos nos duele. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo, muchachos? No sé. Yo quería, profe, como anotar algo ahí a colación que usted dijo acerca de la superintendencia financiera. Industria y comercio. Perdón, eso, de industria y comercio, eso. Superintendencia de industria y comercio es la que rige a todas las empresas y la que pone las multas y todo. A Claro y a Tigo y a otras entidades han multado por eso. Sí, claro, porque son medidas, porque ya obviamente lo que hacen es reducir la oferta para elevar el precio. ¿Ya? Y entonces son medidas que van en contra del libre mercado y por lo tanto, pues esa dicha de medidas perjudica el nivel de bienestar del consumidor. ¿Ya? Es como lo perjudica, pues ellos saben con anticipación el castigo que van a asumir si incurren en ese tipo de prácticas. A veces no entiendo que cuando incurren en ese tipo de prácticas, los detecta la superintendencia, les impone el castigo y después se quejan. No, ¿para qué te quejas ya? Usted sabía con anticipación cuál es el tipo de castigo que usted iba a incurrir ante ese tipo de práctica. Es así. ¿Ok? Por eso es importante controlar ese tipo de prácticas con el fin de no perjudicar el nivel de bienestar de la sociedad o de nosotros como consumidores. Listo, compañero. No sé, ¿alguien tiene otro aporte o sigo? Me comentan. Profe, yo quería preguntarle algo, no sé, algo que está pasando es acerca del tema que usted está tocando. Es lo que pasa que he visto en las noticias y pues en las redes sociales que se habla mucho de las tiendas de Uno y en las tiendas de Justo y Bueno. Ajá. Están hablando acerca de cómo están ellos reduciendo los precios, o sea, eso ya es a mediano plazo y a largo plazo, mediano y largo plazo. Lo que están haciendo es reducir los precios de los productos que ellos venden y está afectando directamente a la economía de las tiendas de barrio. Como todos sabemos, pues de Uno y Justo y Bueno ya está llegando a todos los barrios, uno por barrio, y eso está afectando la economía, pues, de los vecinos que tienen una tiendita, el que vende el arrocito, el que vende el granero. Y, profe, y la Superintendencia de Industria y Comercio parece que hiciera de oídos sordos. Sabemos que son grandes empresarios que son los dueños de esas empresas, pero no los tocan. Entonces, sí, no sé por qué, si hay clientelismo, si hay otras cosas más grandes del gobierno, pero pues
Dale una... complicadísimo. Y ese tema lo vemos diariamente porque la verdad el tendero de barrio se ve demasiado afectado en ese sentido. Claro, efectivamente, eso es ya una cuestión de... Pues la explicación a ello, pues no sé si de pronto hará favores políticos o como todo, ¿no? Después de que haya dinero de por medio, pues el dinero lo corrompe todo, ¿no? Creo que lo que pasa es que esas tiendas hacen parte del grupo Valor en Decoa, que son la familia Santo Domingo. Entonces, entonces tienen una posición dominante y generan ese tipo de estrategias, obviamente, y el pequeño tendero, pues, si no es competitivo, pues simplemente el mercado lo va evaporando gradualmente en el tiempo, ¿ya? Eso es lamentablemente, ¿no? Lamentablemente ese tipo de prácticas también se producen y obviamente muchas veces ese tipo de empresas son de grandes capitalistas, ¿no? Que tienen muchos aportes políticos, económicos, en fin. Entonces, luchar contra eso es muy difícil, muy complicado, ¿ya? Entonces, bueno, pues síganle comprando al tendero, hermano, porque ¿qué más? Digo yo. Ah, ok. Y dejen de comprar en D1 y en Justo y Bueno y síguele comprando al amigo al granero. Yo creo que es la manera de poder paliar dicha, digamos, esa problemática. Listo, compañero. Gracias por sus aportes, enriquecen, pero necesito saber ahora lo siguiente. Necesitamos clasificar si cada una de las situaciones pertenece a una economía positiva o una economía normativa. Por ejemplo, pequeñas empresas cerraron durante el último trimestre. normativo. Normativo, sí. Lo que deberían o lo que es. Lo que es positiva, porque eso fue lo que fue. Claro, porque recuerda que la economía positiva es lo que describe lo que, lo que describe lo que las personas hacen en realidad. Normativa recomiendan lo que las personas deberían hacer. ¿Usted le recomienda a las pequeñas empresas cerrar el último trimestre? No, profe, no. Entonces pertenece... La positiva. Entonces pertenece a la economía positiva. Segundo, los consumidores aumentaron en 30% sus compras por Internet. Positiva, profe. Positiva. Tercero, el subsidio al desempleo debería llegar a más gente. Esa es normativa. Normativa. Las familias compran paquetes turísticos en épocas de vacaciones. Positiva. El 50% de las pequeñas empresas recibieron ayuda del gobierno. Positiva. No, normativa. Normativa. Bueno, ahí vamos a ver. Sexta. Normativa. Normativa. Sexta. Las empresas deben disminuir sus costos para mantenerse en el mercado. Normativa. Normativa. La pobreza se redujo en un 5% en los últimos 10 años. Positiva. Bueno. Las ayudas del gobierno a las familias vulnerables deben enfocarse en la educación. Normativa. Ustedes miren cómo mediante esos ejemplitos nos permite ya comprender un poco mejor el análisis económico derivado de la economía positiva que indica lo que realmente pasa y la economía normativa que recomienda lo que debería de hacerse. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, la economía se divide en dos ramas de estudio. Uno es la microeconomía y otro es la macroeconomía. La macroeconomía, como lo expresa ahí, es el estudio de cómo toman decisiones, que es un comportamiento económico, los individuos, las familias, las empresas y los gobiernos, que son agentes económicos.
y de cómo esas decisiones afectan los precios, afecta la asignación de recursos y afecta el bienestar de otros agentes económicos. Eso es como decir cuando usted, ¿por qué? Se preguntará, ¿por qué la microeconomía estudia cómo los agentes económicos toman decisiones? En algunos momentos, esas decisiones que toman los agentes económicos afectan el bienestar de otros agentes. ¿Sí? Eso es como decir que tú llegas cansado de trabajar, al otro día necesitas madrugar para seguir laborando, te pegas un duchazo, te relajas y empiezas a dormir. Y tu vecino llega borracho, coloca música popular a todo volumen y no te deja dormir. Te reduce tu nivel de bienestar. Por eso es que la decisión, ese tipo de decisiones afectan tu nivel de bienestar. Y la macroeconomía tiene todas las herramientas teóricas, matemáticas y gráficas para darle explicación a ese tipo de situaciones. ¿Ok? Y otro campo de estudio es la macroeconomía, que es el estudio de la economía en su conjunto, es decir, de los fenómenos que afectan a toda una economía, como la tasa de crecimiento, el nivel de precios de los bienes y servicios en la economía, la tasa de desempleo y la producción de bienes y servicios. Ese tipo de variables que estamos expresando son variables macroeconómicas, ¿ya? Que nos afecta a todos. La tasa de crecimiento económico nos afecta a todos. El nivel de precios de la economía nos afecta a todos. La tasa de desempleo igualmente nos afecta a todos. Y la producción eficiente de bienes y servicios nos afecta a todos. Entendiendo entonces, muchachos, en estas dos ramas que se divide la economía en la microeconomía y la macroeconomía, por lo tanto, típicos problemas que aborda la microeconomía. Por ejemplo, ¿cómo reaccionan los cinéfilos, que son adictos al cine, si la empresa de cine les da una membresía con beneficios exclusivos? ¿Cómo reaccionarías tú si fueras un adicto al cine? Pues obviamente de manera positiva, porque te está generando un incentivo para seguir siendo consumidor de cine, ¿sí? Porque eres un adicto al cine. O las aerolíneas con las millas. Igualmente, ¿ya? Esos son puros incentivos. Hay un principio de la economía que dice que los agentes económicos respondemos a incentivos. Si no hay incentivos, no respondemos. ¿Sí? Así de simple. Por eso es muy importante que cuando se crean políticas económicas, se deben crear con base en generar incentivos. ¿Ya? Si no hay incentivos, no respondemos. Y eso pasa en todos los contextos de la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que somos agentes económicos que constantemente buscamos maximizar nuestra función de bienestar. Si buscamos maximizar nuestra función de bienestar, por lo tanto, la economía tiene que crear incentivos. Si no hay incentivos, no nos preocupamos por maximizar nuestra función de bienestar. ¿Me hago entender ahí, muchachos? Sí, profesor. Sí, profe. Vale. Típico problemas que aborda la micro. ¿Cuál debe ser la cuantía de impuestos óptima para que una empresa disminuya la contaminación? Todas las empresas contaminan, todas. Unas en una mayor y otras en una menor proporción, pero jamás la contaminación va a ser cero. ¿Sí? Pero obviamente, una manera de poder controlar los niveles de contaminación es mediante la aplicación de impuestos. ¿Ya? Y de alguna manera, la aplicación de impuestos permite que la contaminación sea en las mínimas proporciones, pero nunca va a ser cero.
Y es un típico problema que aborda la microeconomía. Por ejemplo, ¿cuál debe ser el castigo ideal para que el delincuente no cometa un delito? ¿Ya? A veces se piensa que ese tipo de situaciones solamente hacen parte de la jurisprudencia o el derecho, ¿no? La microeconomía también tiene sus herramientas matemáticas, teóricas y gráficas para poder determinar el castigo ideal para que el delincuente no cometa un delito, ¿ya? Recuerden que el delincuente es un agente económico racional y como delincuente, pues evalúa el costo-beneficio de cometer el delito. Si el castigo está por encima del beneficio, no comete el delito. Pero si el beneficio está por encima del castigo, pues comete el delito. En teoría, profe. ¿Sí? En teoría dirían eso, porque igual ellos, o sea, ¿a quién le beneficia de pronto asesinar a alguien si el costo a nivel carcelario es bastante alto? Igual, o sea, aquí no pasa nada, entonces, Claro. en teoría Eso depende del contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Estados Unidos, que son estados federados, cada estado tiene la libertad de aplicar sus propias políticas, ¿no? Y hay estados en Estados Unidos que hay pena de muerte. ¿Ya? Entonces, si el delincuente tiene plena información del delito que va a cometer, y si tiene una plena información sobre el delito que va a cometer y sabe con anticipación que se puede incurrir a la pena de muerte, creo que lo piensa 2 veces, ¿no? ¿Sí? sí entiendo. Entonces, eso depende del contexto, ¿ya? A veces cuando me da las crisis existenciales, porque me da mis crisis existenciales, porque a veces, pues bueno, pues, el nivel de racionalidad que uno a medida que va adquiriendo conocimiento de otras disciplinas, porque no solamente, un economista no solamente es economista, sino que también es historiador, psicólogo, sociólogo, matemático, estadístico, ¿ya? Antropólogo. A veces uno se pregunta, hay cosas que no deberían debatirse, ¿no? Pero hay que generar debate y uno no entiende por qué hay cosas que no deberían debatirse, porque hay que generar debate. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se tiene que debatir? Uno se hace esa pregunta, la cadena perpetua para los violadores de niños. ¿Para qué se tiene que debatir? Creería yo que porque hay personas que de pronto, o sea, piensan de otra forma. Claro. Creería yo también. Sí, o sea, todas las personas no vamos a pensar de la misma forma. Lógicamente, todo el mundo piensa en las personas, en los pequeños que de pronto hay en la casa, y todo el mundo va pensando ese sistema. Las otras personas son las que de pronto ya tienen, digamos, una capacidad de discernimiento diferente a la que tiene una persona de un hogar normal, y puede llegar a pensar, no, es que, o sea, económicamente o cívicamente puede suceder otra cosa diferente, y la necesidad de asesinar o de tener una cadena perpetua o de tener una pena de muerte, pues es ilógica para nuestra sociedad. Sí, puede ser La realidad es que esas personas no son conscientes del acto que están cometiendo hasta que se les aplica la sentencia. Entonces, a pesar de que saben cuál puede ser lo que les va el castigo, lo hacen dentro de su inconsciencia, aún sabiendo que la norma existe. Y cuando cometen el delito y son hallados culpables, ahí es donde recuerdan que la norma existía, pero pues ya están sancionados. Sí. O también incurren las personas que de pronto tienen enfermedades mentales. Sí, hay muchos aspectos. Dime, Jennifer. Dime. Yo también tengo una opinión, y es que
digamos, esa discusión es para, digamos, tiene varias variables, por decirlo así, porque también está, aparte de lo que dicen mis compañeros, la parte religiosa, que muchas personas en su parte religiosa, pues el hecho de atentar contra la vida de una persona es algo que por las cosas de Dios y todo eso, pues no serían permitidas. Entonces eso también influiría en revisar todas esas variables. Y entonces lo que dice mi compañero, todas las personas tienen diferentes tipos de pensamientos. Hay unas personas que dicen, no, sí, no, yo estoy de acuerdo con que a una persona que asesine, viole, pues, cadena perpetua, pena de muerte. Pero pues ahí vienen todas esas variables que uno dice, bueno, sí. y también son entendibles, porque si nos vamos a la parte religiosa, nadie debería atentar contra la vida de otra persona, aunque uno dice, pero porque él sí lo hizo, pero entonces nosotros también lo vamos a hacer. Entonces eso también como aporte. No, muy bien, gracias. Todo eso enriquece, ¿no? Bueno, todo eso está en función del costo-beneficio de cometer el delito, ¿no? Pero bueno, eso es un típico también problema que aborda la microeconomía, ¿ya? Que permite de alguna manera establecer el castigo ideal para que el delincuente no cometa el delito. En algunos países, pues, como ustedes ya saben, el castigo son muy severos, ¿no? En China, ¿no? Hay pena de muerte también, ¿ya? Y nada, pues hay muchos aspectos también, como lo están mencionando, de problemas psiquiátricos, en fin, uno no sabe el pasado de los demás y el lado oscuro, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, lo que quiero dar a entender es que también es un típico problema que aborda la microeconomía, ¿ya? Si nos alcanza el tiempo, cuando veamos estos temitas y plantea ese tipo de preguntas, vamos a ver cómo la microeconomía aborda ese problema. A mí me gusta mucho la microeconomía. Me parece que de todas las ramas que existen en la economía, también está la econometría, sí, pero la microeconomía tiene una potencia para poder explicar muchos aspectos. Es tanto la potencia que tiene la microeconomía que en el caso cuando yo estaba estudiando, cuando vi mito avanzada 1, mito avanzada 2, mito avanzada 3, y eso era un dolor de cabeza para mí, pero bueno, me enriqueció bastante cuando estaba estudiando. Es tanto la potencia que tiene la microeconomía que hasta te permite explicar cuál puede ser la condición, las condiciones, características y todo lo demás de escoger pareja. Eso es un aspecto microeconómico también. La microeconomía ha logrado dar explicaciones, aspectos de la vida cotidiana, como las relaciones de pareja, ¿sí? O sea, las relaciones de pareja, la microeconomía tiene esa potencia de la explicación, ¿ya? Bueno, en fin, son temas debatibles, algunos son debatibles, otros no son debatibles. En este caso, pues, cuando estoy planteando esa pregunta, ¿cuál puede ser el castigo ideal? Pues recuerden que hay si la Constitución plantea, ¿no? También, que existe el derecho a la vida, ¿no? Entonces ahí es por eso ese tipo digamos, de políticas que apliquen a poder generar un castigo ideal para que el delincuente no cometa un delito, tiene muchas espinas, ¿ya? Es muy espinoso, ¿ya? Entonces una parte de las espinas es la moral, ¿no? La religiosidad. Pero bueno, eso es otro tema de dónde cortar, ¿listo? Típicos problemas que aborda la macroeconomía, por ejemplo, ¿cómo disminuir el desempleo ocasionado por el confinamiento? Duro, ¿cierto? Muy complejo. ¿Cómo hacer crecer la economía que reactiva la producción después de los efectos globales del COVID? Muy complejo también.
cómo combatir el incremento exagerado de los precios de la economía, ¿cierto? Pues de alguna manera la macroeconomía explica cómo poder mantener una inflación baja y estable. Y otro problema que aborda la macroeconomía es cómo aumentar las exportaciones de un país, ¿ya? En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, pues bueno, para ir finalizando esta pequeña introducción de este curso de microeconomía, porque ya el próximo viernes vamos a entrar con los elementos básicos del mercado, que es la oferta y la demanda, y vamos a empezar a analizar ese primer tema, que es de la microeconomía, los elementos básicos del mercado, como las dos fuerzas que permiten que el mercado trabaje, la oferta y la demanda, pues que conocimos hoy, en síntesis. Pues conocimos lo que estudia la economía como ciencia, la importancia de las decisiones en esta definición, conocimos el concepto de la escasez, el sentido de la racionalidad económica, el análisis normativo y positivo en la economía, las grandes áreas de estudio de la economía, que es la micro y la macroeconomía, y ejemplos que generalmente aborda estas áreas de estudio, la micro y la macroeconomía. ¿Alguna pregunta, muchachos? No sé, ¿alguna duda por ahora? Por el momento. No, No, está claro. Bueno, esta es una pequeña clase 1, ¿no? La anterior fue una presentación, ¿cómo están? Bien, ¿cómo me llamo? Tal, bueno, en fin. Y esta es una pequeña presentación. Ya el próximo viernes ya entramos ya de lleno con la microeconomía, con la oferta y la demanda, muchachos. En resumen, pues no sé, pues a mí se entenderá en la clase de hoy. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ok, bueno. Nada, muchachos, entonces, esto ya en el transcurso de ya mañana lo subo a la plataforma QIS, igual que la clase. Yo tengo mi canal de YouTube y es bueno, meto la clase en mi canal y les comparto el enlace. Igualmente, les voy a compartir una lectura previa de oferta y demanda, pues porque ojalá lean, que vengan informados, ¿cierto? Que hagan la respectiva lectura, pues siempre he dicho, ¿no? O sea, no podemos ser alérgicos a la lectura cuando estamos estudiando. Igual, ya si no estemos estudiando, la lectura tiene que ser un hábito en la vida, ¿no? Porque cuando usted lee y genera de la lectura un hábito, pues se nota, ¿no? Como habla, como expresa sus ideas, conectores gramaticales, como escribe, ortografía, en fin, se nota, ¿ya? Me voy a desconectar porque se va a descargar. Bueno, dale. ¿Qué más? Nada, entonces no podemos hacerle alérgico a la lectura. Siempre he dicho que es como decir que no, la hojita alérgico a la lana o estudiante de medicina, estudiante de medicina alérgico a la sangre. Jamás puede pasar eso, pero bueno. Lo ideal es que la lectura sea, obviamente, sea un hábito constante de nosotros, ¿ya? ¿Economía normativa o positiva? Positiva. sí, positiva. Bueno, ahí les dejo la duda. Listo, muchachos. ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? ¿Todo está bien? Todo está bien, profe. Vale. Voy a dejar de compartir, muchachos. Bueno, compañeros, no siendo más, pues ya nos tocaría vernos el próximo viernes. Si alguien tiene algún problema en la plataforma QIS, por favor me envía un correo, yo lo remito a la persona pertinente. Y si tienen algún inconveniente, me envían un correo o hay un mensaje en el grupo de WhatsApp. No siendo más, muchachos, pues nada, feliz noche, que descanse, feliz fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Chao. Chao. Profe, tengo un inconveniente. Ajá. Ahorita que se desconecten los compañeros. No me demoro nada. No, tranquilo, todo bien.
Profe, usted en YouTube cuelga las clases vistas. Eso está diciendo usted ahorita, ¿cierto? Sí, pero todavía no he colgado nada en el QIS de microeconomía, no he colgado nada todavía. Ah, bueno, señor, listo. Profe, gracias. No, es Ah, que iba. bueno. Sí, no, es que tengo una duda, pero no, tranquilo, yo espero. Profe, se cuida, que esté muy bien. Feliz Nos fin de. vemos. Chao. Bien.